no es alguien que te cae muy bien, en realidad es alguien que siempre es bien entremetido, ¿verdad? Él llega sin anunciar, él no te avisa de que va a llegar mañana, él nomás llega y luego quiere ver la condición, ¿verdad? De su casa, es su casa, pero quiere ver la condición de su casa, de su pasto, quiere ver todo lo que está sucediendo, quizás quiere ver adentro de tu casa también y cómo están tratando su inversión pues no es alguien que en realidad te respeta tu privacidad, el hecho que eres tu propia familia, que eres un adulto. Es alguien que en realidad no te cae bien, porque siempre está allí nomás tratando de perjudicarte, ¿verdad? Digamos que te está aumentando la renta 50% por año. Imagínense, 50% por año. Y lo está aumentando cada año. Y no tiene nada de misericordia. Él nomás quiere lo que él necesita, lo que él desea, lo que él va para una cosa, recibir su renta y ver la condición de su casa y cualquier cosa. No toma en cuenta el hecho de que a través del tiempo la casa se va a estar desgastando. Es tu culpa que se está desgastando a grado de velocidad que se está desgastando, y te maltrata cada vez que él encuentra algo mal con la casa, a pesar de que no pregunta por qué sucedió, cómo sucedió. A lo mejor ni es tu culpa, pero él te echa la culpa. Y digamos que un día este dueño de casa vende la casa, pero no te dice a ti. Y él sigue llegando cada mes a cobrar renta y tú le sigues pagando. Cambió de dueño, pero tú no sabes. Llega otro señor ahora para pedirte renta también, pero él es bien amable. Pero no sabes quién es él. Y él dice, pues yo soy el dueño. Y dice, no, es cierto, el otro señor es el dueño de esta casa. Y te comienza a dar cuenta y te comienza a decir que él compró la casa y el otro lo había vendido, pero nunca te dijeron a ti. Eso sería información importante, clave, que cambiaría tu vida, cambiaría quizás también tu cartera, cuánto gastas mensualmente. Es información que tú necesitas tener, pero nadie te dijo. Nadie te dijo. ¿Por qué no? Era información importante. La palabra de Dios dice que debemos de pensar en todo lo que es verdad, todo lo que es justo. Pero muchas veces no podemos pensar en eso que es verdad porque no lo sabemos. Cuando pensamos en la cruz, cuando pensamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que sucedió en esa cruz, el hecho de que Él tomó nuestros pecados, Él pagó lo que nosotros merecemos pagar, Él tomó nuestro lugar, el justo sufrió por los injustos, Él murió para darnos vida, Él padeció, Él sufrió la ira del Padre sobre Él fue separado del Padre para nosotros ser reconciliados con el Padre, ser reconciliados con Dios. Él hizo todo lo necesario para darnos vida eterna, para darnos la salvación. Y muchas veces pensamos o solamente sabemos lo que sucedió en esa cruz sin darnos cuenta de todo lo que sucedió al fondo, en ese mismo momento, con ese mismo evento. La realidad es que cuando Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día, Él venció la muerte. Él rompió el poder del pecado. Él ahora compró a la humanidad. Eso quiere decir que cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú dices, Cristo, yo te necesito, yo reconozco que yo soy un pecador, yo peco, yo me he rebelado en contra de ti, yo te he rechazado, tú me has enviado personas a reconciliarme contigo y aún así me escondo de ellos, me río de ellos, me burlo de ellos y yo pienso que yo estoy bien sin ti, Señor, pero ahora reconozco que tú eres el único que me puede salvar, tú eres el único que me puede rescatar, yo te necesito a ti. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú pides que Él te salve a ti, que te rescate a ti, hay mucho más que sucede que solamente recibir la vida eterna. Nos dice la palabra de Dios que ahora has cambiado de dueño, pero muchos de nosotros no lo sabemos. Seguimos viviendo como que el dueño de antes sigue siendo nuestro dueño. Y Dios nos dice, eso no es cierto. La realidad es que muchos de nosotros pensamos que no podemos cambiar.
Muchos de nosotros pensamos que es imposible que nosotros cambiemos porque siempre hemos sido igual. Algunos dicen, he sido así por años, no creo que puedo cambiar. O quizás otros piensan, pues es que tú nunca has sido esclavo de licor como yo. Tú no sabes lo que es vivir años sin que pase un día sin que tomes a lo menos una gota de licor. Pastor, tú no sabes lo que va a ser necesario para que yo cambie. O quizás dices, es que yo no la puedo perdonar, no después de lo que me hizo a mí. O no lo puedo perdonar. No me estés hablando de ese Jesús, de que Jesús me va a cambiar y que por eso puedo cambiar yo y que por eso lo puedo perdonar yo. La pregunta es, ¿puede haber cambio? Muchos de nosotros decimos, pues, ok, voy a venir a los pies de Cristo, pero no he visto un cambio en mí. Y la realidad es que muchas veces es una de dos cosas. Es porque en realidad no quisiste que Dios te salvara. No odiabas tu pecado, no mirabas y reconocías tu necesidad de ser rescatado, de ser salvo. Todavía te gozabas en tu pecado, así que en realidad no estabas clamando por un Salvador. Estabas muy bien y a gusto y cómodo donde te encontrabas. Así que en realidad nomás lo estabas haciendo para quizás quedar bien con alguien, no porque necesariamente reconocías tu necesidad. O quizás clamaste a Él sin saber lo que Él nos promete o lo que es verdad acerca de lo que Él hizo por nosotros. Nomás entendemos algo superficial. Él murió por mis pecados, porque así se nos ha dicho tantas veces por tantos años. Pero la realidad es que si tú vienes a Él, Él te puede cambiar, Él te puede librar. Tenemos que entender algo, que cuando venimos a los pies de Cristo, como hablamos anteriormente, hablamos la semana pasada de que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, todo lo bueno de Él nos cubre a nosotros. Toda nuestra maldad y pecado ahora lo cubrió a Él en esa cruz. Al grado que cuando el Padre volteó a ver al Hijo, no vio el Hijo, vio nuestra maldad, vio nuestro pecado. Y dice que se oscureció por 3 horas porque se fue separado del Hijo. Y que Cristo clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era porque vio el pecado de la humanidad, vio mi pecado, vio tu pecado, no vio a su Hijo. Por eso que clamó, Dios mío, no Padre mío, Dios mío, Dios mío. Y cuando Él fue sepultado, resucitó al tercer día, Él demostró que Él sí tiene la vida eterna como Él prometió. Él sí tiene autoridad sobre la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre Él. Él es todopoderoso. La vida está en Él. Él se resucitó en su propio poder. Fuimos en ese momento a venir a Él, fuimos justificados. Él nos declara justos. Él dice que delante de Él nos ve como justos, porque somos ahora vestidos en la justicia de su Hijo. El saco de su justicia fue puesto sobre nuestros hombros. Ahora el Padre voltea a ver a nosotros, la persona que ha venido a Cristo como Salvador. Solo esa persona. No estoy hablando de que nomás porque alguien va a la iglesia. No estoy hablando nomás porque alguien se identifica con cierta iglesia o religión. No, cuando alguien viene a los pies de Cristo y dice, Cristo, quiero y necesito que tú me salves porque yo soy un pecador. Y yo voy en rumbo al infierno, yo te necesito a ti. Y solo tú me puedes salvar, no soy yo y tú. No eres tú y otros, no eres tú y los santos, no eres tú y María, no eres solamente tú. Porque solo Cristo es el Salvador. Y cuando tomamos esa decisión, dice que somos justificados. Dios nos ve, el Padre nos ve como justos y nos ha declarado justos. Pero luego sigue otro proceso. Ese fue un momento, un evento. Pero ahora sigue algo que le llamamos santificación, que es un proceso donde Cristo nos está haciendo más y más como Él. Justificación ocurre cuando confías en Cristo y nunca se repite. Santificación ocurre continuamente mientras rindes tu vida a Cristo. Justificación te libra de la paga eterna del pecado. Santificación te libra del poder del pecado día en día. Justificación es un evento, santificación es un proceso. Justificación es la obra de un momento. Él ya lo hizo para siempre en esa cruz.
Santificación es la obra de una vida, te está cambiando. Justificación es el resultado de la obra de Cristo. Santificación te da el carácter de Cristo. Y Dios nos está santificando. A venir a Él nos quiere hacer más y más como Él. Y aquí, si usted me acompaña a Romanos 6:1, algo estaba sucediendo. Pablo comienza con una pregunta aquí. Porque había personas en aquel entonces, igual como hoy, que dicen, bueno, pues entonces, cuando yo pongo mi fe en Cristo, yo recibo la vida eterna, yo soy hecho hijo de Dios. Entonces, y si es algo del momento, no es algo que tengo que seguir haciendo vez tras vez tras vez. Igual como mis hijos, cuando ellos nacieron fueron hechos mis hijos en ese momento. Si ellos se rebelan en contra de mí, no es que voy a decir, ya no eres mi hijo. Aunque lo diga, siguen siendo mis hijos. No puede cambiar ese hecho, su posición existe hasta la muerte. Pero lo que va a ser afectado es la comunicación entre yo y ese niño que se rebela en contra de mí o niña. Entonces, se rebelan contra mí, entonces la comunicación es afectada. Y hasta que él o ella me pida perdón y seamos reconciliados, esa comunicación es restaurada. La posición de hijo o hija nunca ha cambiado. Nunca vemos, ¿verdad?, que Dios dice que ya no nos va a ver como hijos, que no nos va a ver como hijos. Dice que no nos va a dejar ni desamparar. Entonces, algunos habían llegado a la conclusión, quizás podríamos decir lógica, si así le queremos decir, que algunos dijeron, bueno, entonces yo no puedo dejar de ser hijo, de ser hecho hijo, si no cambia esa posición. Entonces yo puedo vivir como me da la gana y no va a haber consecuencias. Porque la única consecuencia a la cual yo le tengo miedo es que deje de ser hijo de Dios. Y muchos llegan a esa conclusión que la única opción entonces si yo seré hijo de Dios para siempre, entonces yo tengo toda la libertad de vivir como yo quiero, y a cabo pues todavía el cielo no cambia. Déjeme decirle, entonces tú estás con tu pareja porque estás cumpliendo con ciertas reglas. Y entonces ella te dice, yo te amo incondicionalmente. Oh, sí. Incondicionalmente, sí, incondicionalmente. Ok. No, esto está muy bien. Incondicional, sin condición, sin condición. ¿Segura? Sí. Y entonces si tu primer pensamiento es, entonces voy a ir de vago, porque me ama incondicionalmente, sin ninguna condición. Entonces no tengo que ser fiel, no tengo que ser leal, porque acabo incondicionalmente. Esto me está gustando. Entonces te tienes que preguntar si en realidad la amas. Te tienes que preguntar si en realidad entiendes qué es el compromiso. Si en realidad entendiste el compromiso que hiciste, el voto que hiciste en las buenas y las malas. Porque probablemente no la entendiste. Y pues Pablo fue confrontado con esta misma pregunta. Entonces él está respondiendo a esta mentalidad. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, porque si era necesario el favor inmerecido de Dios para que nosotros seamos salvos, entonces cada vez que yo peco, yo estoy recibiendo el favor inmerecido de Dios. Entonces estoy recibiendo gracia de Dios. Pues con más que peco, más gracia voy a recibir. Pablo dice, mira, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si vives por ese lema de que yo creo y practico lo que yo quiero, tienes que preguntarte en quién estás confiando. O si en realidad reconociste lo que sucedió en esa cruz. Si en realidad reconociste todo lo que padeció el Señor Jesucristo por ti. Si en realidad entiendes el grado de su amor para contigo y lo que tú en realidad mereces. Porque no demuestras ninguna gratitud, agradecimiento.
Tu único deseo es ir al cielo, pero no vivir como si vas en rumbo al cielo sobre esta tierra. Muchos de nosotros quizás no lo diríamos ahorita, pero tenemos esa mentalidad. Pues entonces yo puedo cometer pecado porque acabo Dios me va a perdonar. ¿Cuántas veces hemos debatido, hago esto y viene a tu mente, hazlo, acabo Dios te va a perdonar? Él lo dice. Y de repente se te viene a la mente cierto versículo, ¿verdad? Que dice, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Y comenzamos a pensar en Biblia de maneras que nunca jamás habíamos pensado. Y no nos vienen a la mente otros versículos porque no nos conviene. Entonces, hazlo, Él te va a perdonar. Puedo maltratar a la gente porque Él me va a perdonar de todas maneras. No importa si digo la verdad, siempre puedo pedir perdón después. Como el dicho existe, ¿verdad? Mejor pedir perdón que permiso. Puedo enojarme, amargarme y estallarme porque yo sé que Dios aún así me ama. Y Pablo está diciendo, esa mentalidad es una mentalidad errónea. Porque no es excusa para seguir en el pecado. Lo que quiero hablar ahora es lo que sucedió con el pecado cuando Cristo murió en la cruz. Lo que sucedió con el pecado cuando Cristo murió en la cruz. Pensamos que solamente, es que muchos de nosotros tenemos un trasfondo religioso donde mantenemos a Cristo en esa cruz. Y pensamos que solamente se trata de la cruz y que el sufrimiento físico. Y lo queremos mantener allí, cuando la historia no termina allí. Dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Él venció esa cruz. Él venció esa muerte. Y estaba sucediendo mucho más que el tormento físico en ese lugar. En realidad muchas veces queremos enfatizar los clavos, las espinas, la corona. Él padeció todo eso, pero en realidad no fue eso lo que compró nuestra salvación. Fue la separación, fue la ira del Padre sobre Él. Él pagó lo espiritual por nosotros, algo que no podíamos padecer nosotros y no podríamos soportar la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Y poder resucitar al tercer día. Sí, ha habido personas, usted va a México, usted va a las Filipinas, va a haber personas crucificadas. Pero ellos no pueden comprar nuestra salvación como lo hizo Cristo. Porque solamente lo justo, solamente lo puro, lo limpio puede limpiar lo sucio. Y el único perfecto es Cristo. Entonces, Él dice y contesta esa pregunta a Él mismo. Mira, entonces, ¿debemos seguir el pecado? Él dice en versículo 2, en ninguna manera. Ninguna manera. No debes vivir así, no debes tener esa mentalidad. Puedo cometer adulterio porque acabo nomás pido perdón después y Dios me promete perdonarme. Pero déjame decirte, si ya estás pensando así, ¿podrías decir que eres sincero? Porque Él solamente se acerca a los quebrantados de corazón, dice. Y cuando estás demostrando esa actitud, no estás quebrantado de corazón. Al contrario, estás demostrando orgullo y soberbia. Dice que Él está lejos y Él resiste a los soberbios. Lo que nos está diciendo el Señor, dice, mira, cuando Cristo murió en la cruz, algo sucedió ahí. Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate lo que dice. Los que hemos muerto. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, dice, has muerto al pecado. No dice estamos muriendo al pecado. No dice moriremos al pecado. No es una declaración, muere al pecado. No está diciendo debes morir al pecado. ¿Quién es el cristiano? El que ya murió. Quiere decir que has sido librado del poder gobernante del pecado en tu vida. Que el pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Cambiaste de dueño. Ahora, si ese dueño de tu casa regresa y te cobra renta y tú ya sabes que ha cambiado de dueño la casa, tú ya sabes que es otro señor el que tiene autoridad sobre ti. Y si el primer dueño, él viene y te cobra renta y tú le pagas, ¿quién tiene la culpa? No Dios, perdón,
no el dueño, no el segundo dueño. Tú sabías y conocías la verdad y aún así te sometiste al primer dueño, cuando él ya no tenía autoridad sobre ti. ¿Tú qué le estás haciendo caso? Él no tiene autoridad sobre ti. Ya cambiaste de dueño. Dice, hemos muerto. Entonces, tú ya moriste al pecado. Fuiste comprado y ya no obedeces al Señor anterior. El pecado tenía autoridad sobre ti. Y dice que cuando Cristo murió en la cruz y luego cuando tú viniste a los pies de Cristo, en ese momento, dice, ya quedaste muerto al pecado. Tú no tienes que responder al pecado. No lo tienes que hacer. El pecado ya no tiene autoridad sobre ti. El pecado era tu amo, pero ahora estás bajo el gobierno de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué obedecer al Señor antiguo si tienes un nuevo Señor? Imagínense, trate de explicarle a tu esposa por qué le estás pagando la renta al primer dueño y todavía le vas a tener que pagar la renta al segundo dueño. Trata de justificar eso, a ver cómo te va. Vas a tener que pedir una casa al primer dueño porque ya no vas a vivir allí. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando vienes a Cristo, tu vida tiene dos partes ahora. Tiene dos partes. Antes de Cristo y después de la libertad. Antes de Cristo y después de la libertad. Tiene dos partes. Y quizás poder decir, pero ¿por qué es importante ese hecho? Es que muchos de nosotros queremos seguir viviendo antes de Cristo y después de la libertad juntos a la vez. Queremos seguir viviendo como si ya no existe el nuevo dueño, como si ya no ha sucedido la cruz, como que lo que él hizo después de resucitar del sepulcro no sucedió. Queremos seguir viviendo como que Cristo no ha venido a nuestra vida. Y estamos viviendo en una mentira. ¿De dónde viene esa mentira? Del padre la mentira. ¿Quién es el diablo? Que queremos someternos a la persona que ya no tiene autoridad sobre nosotros, que es el pecado. La razón que tú no estás cambiando, si es que has venido a Cristo, solo si has venido a Cristo. La razón que no has cambiado tú, una de dos cosas: o estás cambiando pero no lo reconoces y otra gente alrededor de ti sí lo ve, o estás resistiendo al nuevo dueño. Y tú voluntariamente te estás sometiendo al dueño que ya no te pertenece. Tú estás decidiendo seguir sometiéndote a él. Tú lo decides. Yo quiero someterme. Algunas cosas suceden cuando venimos a los pies de Cristo. Número uno, podemos decidir, voy a seguir viviendo así, pero la realidad es que ya no te vas a sentir a gusto. Yo me acuerdo de que antes de conocer a Cristo, yo podía hablar, y lo digo con mucha vergüenza, podía mal hablar y maldecir con mucha frecuencia. A veces me salía sin darme cuenta y no me sentía mal. A veces me tenía que decir mi cuñada, o más bien la esposa de mi primo, hey, no hables así delante de los niños. Pues, ¿qué dije? Me tenía que decir, yo dije eso, y me di cuenta, era parte de mi vocabulario. Después de conocer a Cristo como mi Salvador, me salía una palabra y me sentía como que todo el mundo me había escuchado. Algo había pasado, yo no entendía esto. ¿Por qué me siento tan mal? Así hablaba yo antes, ¿y por qué no puedo hablar así otra vez? Porque algo diferente sucedió. El Espíritu Santo comenzó a morar en mí y Él estaba limpiando casa. Y cada vez que se presentaba algo sucio, Él lo señalaba y decía, eso está mal. Eso está mal. Y es que antes el Espíritu Santo no moraba en mí y no me señalaba que yo estaba mal. Entonces, si tú quieres seguir en pecado, tu vida no va a funcionar bien. Las cosas de antes ya no son igual. Algunos quieren regresar a su vida de antes y ya no sienten esa alegría que sentían antes. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué otros pueden hacer esto y se ven todos contentos y yo no? ¿Por qué soy tan miserable? La razón es porque tú habías muerto a ese amo de antes. Y tú estás decidiendo obedecerle cuando Él no tiene autoridad sobre ti.
Tú lo estás decidiendo. También algo que sucede es que ahora Dios te está estorbando. Dios te está estorbando y te va a disciplinar. Eso es lo que sucede cuando el cristiano entra en pecado y regresa al pecado. Te comienza a disciplinar. Dice en Hebreos 12, versículo 5, la segunda parte dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y no trata de hacerlo bien suave, decirlo bien suave. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ándele. Si soportas la disciplina, si no te amargas, no te enojas, dice, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, no hay nadie aquí que no ha sido disciplinado por Dios, es lo que está diciendo. Así que no te creas muy santo. Somos santos, pero no te creas perfecto. Entonces sois bastardos. Dice, si Dios no te trata con disciplina, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Con el guarache, la chancla y cordón, la extensión, ¿verdad? Y ahí, ay, gracias papi, gracias mamá por disciplinarme. Y a veces ni sabían por qué lo estaban haciendo. Y es lo que está diciendo el Señor. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para hacernos más como Él. Que tú regresas a cierto tipo de estilo de vida a la cual participabas antes, pero ahora tú conoces de Cristo, tú habías tomado una decisión, tú habías aceptado al Señor, habías rechazado la vida de antes, pero algunas cosas sucedieron y ya estás regresando paso a paso al estilo de vida de antes. Y estás vistiendo, te estás pensando y como antes. Dice el Señor, no, ahora tú eres mío, mijo. Y te va a ir mal. Y tú ves que tus compañeros están haciendo sus travesuras y nada les pasa. Venden ciertas cosas, cultivan ciertas cosas y nada les sucede. Tú te metes en eso y te cae la policía ahí. ¿Por qué tan rápido a mí? Mira cuántos años tienen ellos y yo. Es que tú eres hijo de Dios. Te está disciplinando. Ellos no son. Yo no voy a disciplinar a mi vecino, aunque a veces dan ganas, pero no es mi hijo. No es mi hijo, así que yo no lo puedo disciplinar. Yo nomás voy a disciplinar a los míos porque son míos. Pues Dios solo disciplina a los suyos. Porque Él tiene un propósito. Él está enderezándolos. Él está tratando de hacerlos más como Él. Entonces, dice, mira, o ya vas a vivir una vida miserable, o número 2, te va a disciplinar el Señor. Porque tú ya eres muerto al pecado. Pero quieres vivir como si tú todavía estás bajo su autoridad. Pero si quieres seguir persistiendo en ese tipo de vida, la realidad es que si tú vives, si quieres vivir así, y siempre vas a vivir, y nunca en realidad has cambiado y no has deseado un cambio, nomás lo hiciste para quedar bien con alguien, la realidad es que quizás es posible que nunca fuiste salvo. Pero digamos que tú sabes que debes vivir bien, estás persistiendo en vivir mal. Es posible, dice la palabra de Dios, que tú mueras prematuramente porque te estás manchando el nombre del Señor. Y como le decimos, estás dando mal testimonio de Él. Lo estás representando mal, porque dice la palabra de Dios que tú eres embajador de Él. Lo estás representando mal. Y la gente está formando una opinión de cómo es Dios a cómo lo estás representando tú. Y lo primero que dice la gente, no, yo no quiero ser cristiano por todos los hipócritas. Déjame preguntarte, ¿serás parte de ese grupo tú? ¿Cómo lo estás representando tú? ¿Estás viviendo en disciplina tú? Quizás dice, no, pero pastor, la realidad en mi caso es que yo quiero ser diferente, pero todavía hablo de cierta manera. Hago ciertas cosas que no a propósito lo hago, pero
Yo veo a otros y digo, él sí parece cristiano, yo no. En ese caso, hágase esta pregunta: ¿en qué dirección va? La realidad es que hay algunos que fueron salvos como un pie del infierno, un pie retirado del infierno. Ahí estaban casi, pero Dios lo pudo alcanzar. Y Dios lo está rescatando de un pozo más profundo como diferente a otras personas. Yo me acuerdo de una de las primeras veces que fui invitado. Todavía estaba estudiando y un amigo me invitó a tomar su lugar. Él ya estaba pastoreando y él me pidió que tomara su lugar a predicar un domingo por la mañana. Y pues yo todavía tenía mi bigote, con un orgullo que tenía mi bigote. Y me acuerdo que me invitó a predicar y yo fui a predicar. Y después del servicio, lo primero que me preguntó uno de los muchachos allí de la iglesia, me dijo: oiga, ¿usted estuvo en pandillas antes? Dije, ¿por qué? Dije, con mucha pena le tuve que comenzar a decir un poquito de mi pasado. Y ya después, unos días pasaron, le pregunté a mi amigo, el que me pidió que lo reemplazara. Le dije: oiga, ¿por qué me preguntó esto? Dijo: por tu bigote. Mi bigote. No, es que porque cuando me preguntó, ¿usted estaba en pandillas? Le dije: sí, pero ¿por qué? Dijo: se ven las huellas. Y a veces mi esposa me decía: mira, cuando estás predicando a veces le haces así, todavía. Y pues hay ciertas cosas, ¿verdad? Que uno todavía, Dios está cambiando poco a poco. Y yo le pregunté a mi amigo: mira, ¿por qué me dijo eso? Y dijo que que se miraban las huellas. Digo: pues en primer lugar, tu bigote todavía parece el pandillero, hombre. De veras. Y esa fue la razón por la cual me la rasuré. Porque yo no quería que la gente viera un pandillero, quería que escucharan el Espíritu de Dios. Yo no quería estorbar lo que Dios quería hacer. Y lo que estoy diciendo es que algunos, Dios nos ha rescatado en diferentes lugares. Pero la realidad es que Dios dice que cuando Él murió en la cruz y Él resucitó, y cuando nosotros venimos a Él, dice que hemos muerto, ya hemos ahora nacido de nuevo, pero hemos muerto al pecado. Y que algunos de nosotros nos ha rescatado de diferentes lugares, unos más cercanos al infierno que otros. Todos íbamos en rumbo al infierno. Pero digo, hay unas ciertas huellas que todavía se ven en nuestra vida. Pero que aunque tu dirección vaya siempre al cielo, eso es lo importante. Hay algunos de nosotros que todavía olemos a azufre. Lo importante es no tanto dónde estás ahora, sino que de dónde has venido, que has caminado, que ya no estás donde estabas antes. Algunos estamos corriendo adelante y estamos progresando más rápido que otros. Otros, ¿verdad? Estamos caminando a un paso más lento. Y todavía otros, ahí estamos rodeando, pues nos está rodando el Señor, ¿verdad? Como que a lo menos estás avanzando, poco a poco. Pero nos dice en versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que nos está diciendo es algo importante aquí. Dice que hemos sido bautizados. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar quiere decir sumergir. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hemos sido sumergidos por el Espíritu Santo. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Que Dios nos hizo parte del cuerpo de Cristo a través del bautizo del Espíritu Santo. Él se nos sumergió con el Espíritu Santo, ahora somos de Él. Y lo que está diciendo es que porque el bautizo no solamente nos sumerge, sino que nos identifica. Cuando nosotros nos estamos bautizando, nos bautizamos, más bien antes de eso, cuando Cristo se bautizó, Él se estaba identificando con la humanidad. Dijo: mira, esto es lo que debes de hacer por la justicia.
Y luego nosotros nos identificamos con Él, con bautizarnos, con su muerte, sepultura. Por eso cuando estamos ahí parados en el agua, es como cuando Él estaba en la cruz. Cuando nos meten bajo el agua, es como si somos sepultados con Él. Y cuando paramos, estamos representando la resurrección. Todo es simbólico, porque todo sucedió espiritualmente en el momento que venimos a los pies de Cristo. Y lo estamos declarando a los demás de esto es lo que me sucedió a mí espiritualmente cuando yo vine a los pies de Cristo. Y nos está diciendo Pablo, mira, quiero que entiendas esto. Tú ya eres parte de Cristo. Tú fuiste sumergido por Él. Quiero que entiendas que tú ahora le perteneces a Él. Tú has muerto con Él. Tú has sido sepultado con Él. Tú has resucitado con Él. ¿Por qué seguir viviendo de esa manera? Porque tú ya estás muerto, tú ya moriste, tú ya resucitaste, ahora tú eres nuevo. ¿Por qué seguir viviendo así? Eso sucedió en la cruz. Y nos dice en versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, estamos unidos con Él, estamos inseparables. Su vida ahora es tu vida. Sus fuerzas son tus fuerzas, su mente es tu mente, su poder es tu poder. Que ahora tienes acceso a todas estas cosas porque estás junto con Él. Y todo lo que estoy diciendo es que, mira, puedes dar muchas razones por qué quieres vivir en pecado y por qué no puedes cambiar. Pero la realidad es que Dios ya dice, no, eso no es cierto. La realidad es que tú ya tienes acceso a poder. Tú sí puedes cambiar, si tú quieres cambiar, si solamente vienes a Él y reconoces y aceptas lo que ya sucedió cuando tú viniste a los pies de Cristo. Tú estás junto con Él. Tú nomás no quieres utilizar el poder que Él te ofrece. Tú quieres seguir siguiendo a otro dueño al cual tú ya moriste. Estás muerto a ese dueño. Pero ¿por qué sigues buscándolo? Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. La persona que era antes, muchos de nosotros seguimos hablando siempre de quién éramos antes, pero no hay cambio. Y Dios dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Él ya murió. ¿Por qué sigues viviendo y tratando de vivir en el pasado? Es que así tratamos con las cosas antes. Pues que no has muerto. ¿Por qué tienes que seguir tratando con las situaciones así, como antes? Es que yo siempre he sido así. Dios dice, algo sucedió cuando tú dijiste, yo quiero a Cristo. Pero no lo quieres aceptar. Pero la realidad es que está a tu alcance. Pero tú resistes y rehusas creerlo. Y si tú no lo quieres creer, es tu asunto, es tu culpa. Pero Dios dice, esta es la realidad. Tú perteneces a algo nuevo, a algo mejor. ¿Por qué quieres seguir viviendo así? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por esta razón, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Que antes usabas tus manos para hacer cosas terribles, tu lengua para decir cosas feas, tus ojos para ver cosas que no debes, oídos para escuchar chisme y mentiras, aún partes de tu cuerpo para la inmoralidad, tus pies para llevarte a lugares que no deberías ir, labios para emborracharte. Pero dice, ahora ese cuerpo de antes fue destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese viejo ya murió. ¿Por qué sigues tratando de vivir con ese viejo hombre? Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos sido librados del pecado. ¿Por qué regresar? Voy a terminar con esto. Cuando Cristo murió en la cruz, Él ya venció el pecado. Tu cuerpo estaba lleno de pecado y todavía mora en ti, pero ya no tiene poder y autoridad, más bien autoridad sobre tu cuerpo. Tú antes no tenías opción más que pecar. No podrías decir, es que no puedo.
Sí lo podías resistir en algunas áreas, pero en la realidad no había opción en tu vida. Cuando tú vienes a Cristo, dice la palabra de Dios, esto es la realidad, esta es la verdad. El cuerpo de pecado ha muerto, ya murió. Ahora el cristiano escoge, decide pecar. No es que el diablo, no sé, tomó control y no. No le eches la culpa, no eches la bronca al diablo. Aún el diablo está diciendo, hey, ¿yo qué? Tú decidiste. No me eches la bronca a mí, yo ya voy por mal camino. Dice la palabra de Dios esto: a ser cristiano tú decides pecar, porque la autoridad del pecado ya no existe sobre ti. Antes de conocer a Cristo no hay opción. Puedes decir, no, es que ya no tenía otra. Es cierto, tú así decidiste, porque así escogiste, porque el pecado tiene autoridad sobre ti. Pero como cuando eres cristiano, a veces nos perjudica más conocer la verdad, porque ahora no podemos usarlo como excusa de que es que no tenía control. Dice el Señor, no es cierto. No es cierto. Tú escogiste pecar. Tú escogiste pecar. Nadie te hizo pecar. Tú no le eches la culpa a nadie más. Tú lo has escogido. ¿Regresarás tú a lo que eras antes? Pablo dice, de ninguna manera. ¿Regresarás a ser esclavo a tu amo? En ninguna manera. Así debes responder. Si eres rico, ¿vas a regresar a la pobreza? Debes de contestar, en ninguna manera. Estabas enfermo, pero eres sano ahora, ¿vas a regresar? En ninguna manera debe ser tu respuesta. Eres cristiano, ¿vas a regresar al pecado? En ninguna manera. Eres vivo, ¿vas a regresar a la muerte? Tu respuesta debe ser, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Cristo me dio libertad. Y a quien le da libertad el Hijo, dice que somos libres, en verdad. Somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no tienes excusa. Oh, amigo, hermano, déjame preguntarte esto. Hay personas que no quieren acercarse al Señor por cómo tú vives. Si has vivido tu vida de cierta manera como para darle excusa a otro para no creer en Cristo, ¿qué dirás? ¿Cómo estás viviendo tú? Dios dice, yo te he hecho libre. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? Él te dio toda la herramienta para poder tener victoria. ¿Lo quieres o no? Tú escoges para qué va a ser instrumento tu cuerpo, la justicia o el pecado. Es tu decisión. Amigo, si tú dices, yo quiero cambiar, yo no conozco a Cristo como mi Salvador, yo quiero cambiar, puedes decidir ahora. Decir, Señor, Cristo, solo tú me puedes cambiar, solo tú puedes morar en mí y transformar mi corazón, porque ahí comienza. No estoy hablando de transformarte de afuera, no, una religión te puede hacer eso. Cristo transforma tu corazón para que tengas nuevos deseos, una nueva mente, una nueva perspectiva, nuevos gustos, y poco a poco, y a veces en ese momento, te quita deseos que no tenías antes. Oh, amigo, ven a Cristo ahora. Ven a Cristo ahora. Vamos a orar.